Amén. Les saludo, hermano, con la paz del Señor. Sean todos bienvenidos. Vamos a continuar nuestro estudio. Veremos si hoy terminamos el libro de Juan y luego vamos la próxima semana a estudiar otro libro. Amén. En el nombre de Jesús. O si no, terminaremos la otra semana. Juan capítulo 20, el verso 28. Entonces estamos viendo aquí que Jesús se apareció de vuelta a sus discípulos hablando justamente de la duda que tuvo Tomás. A eso habíamos dado en el capítulo anterior, y la declaración en donde dice Tomás, Señor mío perdón, y Dios mío. También habíamos hablado de la declaración de Cristo Dios que había confesado también el apóstol Pablo en Tito capítulo 2, el verso 13, donde dice: mientras aguardamos la bendita esperanza y la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esto ha sido borrado de muchas Biblias nuevas, principalmente de sectas, en donde intentan de alguna manera borrar la deidad de Cristo. Pero nosotros creemos claramente en esa deidad que están afirmados en las Escrituras. Amén. Juan capítulo 20, el verso 19 dice: Jesús le dijo: Tomás, ¿has creído porque me has visto? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, hermanos, aquí Jesucristo está pronosticando que va a llegar un tiempo en donde la gente no va a ver a Cristo, no va a tener ese privilegio que tenía Tomás o los discípulos o aquellos que estaban en el aposento alto, de tocar, de ver, de palpar a Jesús. Va a llegar en un momento dado en donde los demás van a desarrollar la fe o el conocimiento de Cristo justamente sin esa evidencia de tangible que nosotros vimos ahí en lo que había sucedido con Tomás. Entonces, una vez que nosotros vimos Hechos capítulo 1, el verso 8, que Jesucristo asciende a los cielos, ¿verdad? Ahí en ese momento, todos aquellos que crean en Jesús, no sería con ese privilegio que tuvieron los apóstoles de ver, de tocar al Jesucristo resucitado. Amén. Entonces, Jesucristo pronuncia una bendición para aquellos que creerían sin verlo, sin tocarlo. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, el verso 8, el apóstol Pedro también habla acerca de esta bendición. Dice: ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto y creen en Él, aunque ahora no lo ven, y se alegran con gozo inefable y glorioso. ¿A cuánto le pasa esto? Porque están alcanzando la meta de su fe, que es la salvación. Amén. Entonces, este gozo que nosotros sentimos, hermano, Pedro está diciendo que está relacionado con la fe salvífica que tenemos los verdaderos cristianos. Amén. Nos gozamos en Cristo sin verlo, sin tocarlo. Hermanos, esto es una clara evidencia de un verdadero creyente. El 20:30 dice: Jesús hizo muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesucristo hizo muchas cosas. El apóstol Juan también habla que esto no cabría en todos los libros del mundo. Hizo muchas señales en frente de ¿quién? De sus discípulos. Porque la idea justamente del Señor Jesucristo era que sus discípulos crean, reciban la palabra, la vivan y luego la den. Por eso justamente era también el motivo por lo que el apóstol Juan había predicado el evangelio. Amén. Dice el 31: pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios,
y para que al creer tenga vida en su nombre. Amén. El propósito principal de la escritura de Juan es justamente el creer. Amén. Vamos a pasar al verso 21, al capítulo 21. Dice la palabra al 21:1, dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al lago de Tiberias y lo hizo de esta manera. Y vamos a ver el relato de la otra aparición. Estamos hablando ya de la tercera aparición de Cristo en el lago de Tiberias. ¿Qué es el lago de Tiberias, mi hermano? Este era otro nombre que se le daba al mar de Galilea. Juan no lo llama mar de Galilea, sino que lo llama mar de Tiberias. Es como que tenía otro nombre. Ahí pasa también con algunas regiones de Paraguay, por ejemplo, acá en nuestro país, que en algunas ciudades, por ejemplo, se le llama un río de tal manera, y a nivel país, o como está reconocido a nivel país, se lo llama de otra manera. Y entonces es lo que en este caso está pasando, ¿verdad? Juan capítulo 6, el verso 1, dice: después de esto, Jesús se dirigió al otro lado del lago de Galilea, el lago, dice, de Tiberias. ¿Se dan cuenta? Ahí, en ese momento, el apóstol Juan está utilizando los dos nombres. Está usando el nombre de Tiberias y el nombre del lago de Galilea. También se lo llama mar de Galilea, ¿verdad? Pero en realidad es un lago, no es mar. Entonces, hermano, acá lo que nosotros vamos a estudiar en este capítulo 21 de Juan habla justamente de todas esas preguntas o esos cabos sueltos que habían quedado luego de la resurrección de Cristo, del comienzo de la escritura de Juan, ¿verdad? Hay una especie de contrapeso al prólogo que nosotros vimos en la introducción, en donde hablaba justamente de que Jesucristo es Dios, ¿verdad? Que Él es la luz del mundo, y todo eso nosotros vamos a ir analizando, ¿verdad? Del capítulo 20, del 1 al 31. Nosotros, una de las preguntas que van a ser respondidas en este capítulo es: ¿será que Jesucristo va a dejar sin provisión? ¿Verdad? Sin sustento. No hablo del Espíritu Santo, estoy hablando de sustento económico, también, ¿verdad? Un acompañamiento. ¿Será que Él lo va a dejar sin sustento a sus apóstoles? Eso vamos a ir analizando en el versículo 17 del capítulo, eso es una respuesta justamente del versículo del capítulo 20, verso 17. Dice: Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a donde está mi Padre, pero ve a donde están mis hermanos y dile a de mi parte que subo, y mi Padre de ustedes, a mi Dios y su Dios de ustedes. O sea, Jesús subió y ya no vino más. Todas esas preguntas van a ser contestadas en este capítulo, ¿verdad? ¿Qué pasó con Pedro? Otro caso. Pedro, que recuerdan que había negado a Jesús, negó 3 veces a Jesús. Cuando ellos fueron a la tumba a verificar, dice la Biblia que el único que creyó fue Juan. Él creyó, pero Pedro quedó ahí en el limbo. Amén. Entonces, la última vez que se le ve a Pedro, o que se le relata a Pedro, es Juan capítulo 20, el verso 6 al 8. Dice: tras él llegó Simón Pedro y entró en el sepulcro y vio a los lienzos puestos allí. Y el 7 dice: pero el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba puesto con los lienzos, sin enrollar en el lugar aparte. Bueno, esa era ya la última vez que Pedro había aparecido en el relato de Juan. ¿Qué pasó? Que solamente
Juan había creído, ¿verdad? Como dice Juan 28, dice, entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y al ver todo esto creyó. No dijo que Pedro creyó. Entonces todo esto vamos a ver ahí en ese momento. ¿Qué va a pasar con el futuro de los discípulos? ¿Verdad? Ahora que están, digamos, si llegamos hasta ese momento y no conocemos la Escritura, a su suerte prácticamente, sin maestro, ¿qué va a pasar con ellos? ¿Verdad? Vamos a ver la respuesta en el verso 18, el verso 19. ¿Qué va a pasar con Juan, el escritor de este libro? ¿Va a morir? ¿Qué va a pasar con él? Del 20 al 23 vamos a estudiar sobre eso. ¿Por qué no fueron registradas otros milagros? ¿Por qué no fueron registrados otras palabras que Jesús había hecho? Algunas anécdotas más, algunos milagros, qué sé yo. Justamente Juan nos va a explicar ahí en Juan 21, 24 al 25. O sea, son todas estas cosas que vamos a ir analizando en este capítulo. El 2 dice, 21 dice, estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Ustedes ven que siempre Juan va citando primero a Pedro, porque él era como el líder. Él era el líder justamente de los apóstoles, y eso también indica como colocarle en el primer lugar, ¿verdad? A Pedro. Luego va en Mateo, por ejemplo, 10:2 dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles. Primero Simón. O sea, nosotros vemos ahí una relevancia, ¿verdad? Y esto vamos a ir entendiendo cuando vamos estudiando el tema de la palabra, ¿verdad? De cómo Jesús va a utilizar a Pedro para animarle a los hermanos. Amén. Él va a ser el que va a fortalecer, como dice la palabra, a los hermanos. El 3 dice, Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Entraron en una barca, pero aquella noche no pescaron nada. Amén. Entonces, hermano, esta explicación razonable que nosotros vemos ahí es que ellos salieron y Pedro quería retomar el tema de su trabajo. Tipo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Ya el Señor resucitó, no está, ¿verdad? Pero en un momento dado, Jesús les dice a ellos para que se vayan a Galilea, lo que habíamos hablado, el mar de Tiberias, el mar de Galilea. Mateo 28:16 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús le había enseñado. Entonces ellos fueron a Galilea, y en ese momento Pedro dice, bueno, no voy a pescar, voy a retomar lo que yo sé hacer, que es mi oficio, ¿verdad? Mientras que esperaban la aparición de Jesús. Ellos estaban esperando que Jesús vuelva a aparecer. Entonces retomó el tema de la pesca del apóstol Pedro. El 4 dice, cuando ya estaba amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Entonces, hermanos, acá estamos viendo otra ocasión en la que Jesucristo aparece diferente en su resurrección. Totalmente diferente de lo que los discípulos le reconocían, ¿verdad? Antes de su crucifixión, como pasó en Juan capítulo 14, el verso 15, ¿verdad? Con María Magdalena, que tampoco lo había conocido, y Lucas capítulo 24, con los discípulos que iban camino a Emaús, que tampoco lo habían conocido a Jesús. Amén. Eso ya habíamos hablado, que Jesús tiene otra apariencia. Juan capítulo 21, el verso 5, y él les dijo, hijitos, ¿tienen algo que comer?
Le respondieron, no. Le gritaron ahí, no. Él les dijo, echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los peces de que ya no lo podían sacar. Entonces el discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era este? ¿Quién era? Juan, le dijo a Pedro, es el Señor. Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, se puso la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Amén. Acá vemos que Juan reconoce a Jesús inmediatamente. Reconoció él a ese extraño que estaba en la playa. Ellos vieron a una persona extraña y que le estaba diciendo, arrojen, ¿verdad? Pero él lo reconoce, ¿verdad? Porque solamente Jesús tenía este conocimiento sobrenatural. Solamente Jesús tenía este poder sobrenatural de decir, echen las redes y van a quitar. Amén. Porque había sucedido algo muy similar en Juan capítulo ahí, justamente lo que había sucedido con Pedro y eso, ¿verdad? Cuando el Señor le llamó a Pedro, echen las redes. Y dice que rebosaron de peces, que tuvieron que traer otro barco y rebosaron otra vez los peces con Pedro, ¿verdad? Y Jesús le dijo, echen la red, el 6, a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron la red y eran tantos los pescados que ya no podía sacar. Amén. Y vemos ahí a Pedro, como siempre, impulsivo, ¿verdad? Él era el que atropellaba todo, ¿verdad? Salta de la barca él, ¿verdad? En ese momento, cuando escuchó que era el Señor, y va cerca de donde estaba el Señor a nadando él, nadando. Amén. El 8 dice, los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red llena de pescados, pero estaban como 90 metros de la orilla. La palabra griega ahí está hablando, hermanos, son como 200 codos, que serían aproximadamente como una cuadra, 90 metros aproximadamente, que se encontraba Jesús de ellos parado y ellos también ahí estaban en la barca. Son como 200 codos. El 9 dice, al descender a tierra vieron brasas puestas. Qué maravilloso. Un pescado encima de ella y pan. Hermanos, ahí vemos de vuelta el milagro de Jesús. Amén. Ahí aparentemente Jesús hizo aparecer eso ahí, como él había hecho, recuerdan, en la alimentación de la multitud, que hizo aparecer pan y peces de la nada. Claramente nosotros vemos que el Señor, como es todopoderoso, puede crear comida de la nada, ¿verdad? En Juan 6 nosotros pudimos ver de cómo él alimentó a prácticamente 30,000 personas. De la nada, de lo que de unas canastitas de panes, un poquito de peces, alimentó a 30,000 personas en Juan capítulo 6. Así que cuando llegaron ellos ahí ya encontraron prácticamente una mesa servida, ¿verdad? Brasas. Yo sueño con esa imagen, ¿verdad? Donde él está ahí invitándole a sus discípulos a comer. Amén. Sí. El 10 dice, Jesús le dijo, traigan alguno de los pescados que acaban de pescar. Simón Pedro salió del agua y sacó la red a tierra llena de grandes pescados. Eran 153 y a pesar de ser tanto, la red no se rompió. Es impresionante, hermano, cómo Dios calcula todo. Porque recuerdan también en el milagro donde se encuentra dice, la red casi se rompía, pero no se rompió. Porque Dios sabe exactamente
la cantidad de peces para que no se rompa la red. Amén. Y aquí mismo también dice la palabra de que a pesar de tantos peces, la red no se rompió. Increíble. Dios está totalmente medido. Inclusive ahí dice 153 peces. Este registro que hace Juan es muy importante. ¿Por qué? Porque claramente se nota que Juan estuvo ahí presente y pudo corroborar lo que vio. Amén. Entonces, él está diciendo el número, está ratificando que él fue testigo ocular de todos los hechos y él es testigo de lo que él había escrito. Amén. Entonces, este milagro, hermanos, es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Por qué? Porque acá nosotros con esto podemos darnos cuenta, hermano, que el Señor se va a encargar de satisfacer todas nuestras necesidades. Todas. Él es capaz de satisfacer todas nuestras necesidades y cumplir, hermanos, todas las acciones que se ha propuesto con nosotros. Es importante que veamos eso. Filipenses capítulo 4, el verso 19 dice: así que mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y yo creo que todos nosotros comprobamos eso, hermano, que el Señor provee todo lo que haga falta. Mateo 6:25 dice: por lo tanto les digo, no se preocupen por su vida, ni por qué comerán o qué beberán, ni con qué cubrirán su cuerpo. ¿Acaso no valen más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Amén. Entonces, hermano, es importante que sepamos que el Señor va a satisfacer nuestras necesidades de alimentación, de vestido y también de un techo para vivir. Amén. El 21:12 dice: Jesús le dijo: vengan a comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Pues sabían que era el Señor. Entonces Jesús tomó el pan y le dio de él lo mismo que del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Amén. Entonces ahí Juan está haciendo referencia a la tercera vez, como le dije recién, ¿verdad? Que se aplica a la aparición del Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, verso 19, ¿verdad? La primera aparición. Juan 20, 26 al 29, estamos viendo la segunda aparición y esta es la tercera aparición de Jesús a sus discípulos. El 21:15 dice: cuando terminaron de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Él le dijo: apacienta mis corderos. Es importante, hermano, que nosotros veamos lo que dice Jesús y la respuesta de Pedro, porque no es la misma. Cuando Jesús le dice: Pedro, tú me amas, le está diciendo: Pedro, vos estás dispuesto a entregarte totalmente a mí y depender totalmente de mí. Pedro no le dice: tú sabes que te amo. Él le dice: tú sabes que te quiero. Él disminuye, ¿verdad?, el afecto, ¿verdad?, diciéndole: Señor, soy imperfecto, ¿verdad? Entonces, hermanos, eso hace referencia primeramente a que él le había negado a Jesús. Le había negado a Jesús, él era imperfecto, ¿verdad? Era también una manera de que él profese su amor hacia Dios, pero en forma imperfecta. Por eso no le responde en el mismo calibre que Jesús le pregunta. Le dice: ¿tú me amas? Y él le dice: no, tú sabes que yo te quiero. Entonces
No sé si vieron también a veces en las parejas, ¿verdad? Cuando le dice, mi amor, te amo. Y la mujer le dice, te quiero, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros así, ¿verdad? Pero vos sabés que, pero vos, ¿por qué no me decís te amo, ¿verdad? Es justamente eso mismo, prácticamente, ¿verdad? Lo que vemos entre Jesús y Pedro. Tú sabes que te quiero. Amén. Entonces, hermano, Juan capítulo 21, el 3 dice, Simón Pedro le dijo, voy a pescar. Ellos le dijeron, también nosotros vamos contigo. Y fueron. O sea, se nota claramente de que es como que él perdió el compromiso. Me voy a continuar otra vez con lo que yo estaba haciendo, ¿verdad? Y entonces él, es como que él se acuerda de todo eso y él no se pone a la misma estatura, siendo que Cristo había muerto por él, había resucitado por él, ¿verdad? Y él dice que lo negó a Jesús y en ese momento Jesús lo mira fijamente a los ojos. Eso yo creo que habrá derretido. Y dice que Pedro lloró amargamente después de ese suceso. Entonces cuando le dice, ¿verdad? Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Y Pedro, tú me amas. Y en ese momento de pregunta y respuesta de Pedro, dice que Pedro se entristece, ¿verdad? Porque era como que, ¿será que tú, Jesús, dudas de lo que yo siento? Amén. Entonces, lo que Jesús le estaba diciendo es, tú me vas a amar por sobre todas las cosas. Tu amor será supremo por mí. Abandonarías todo lo que tienes por mí. Tú amarías más que a todos esto por mí, ¿verdad? Te vas a dedicar exclusivamente a mí y serás pescador de hombres. Más o menos le está diciendo ahí el Señor, ¿verdad? Como le había dicho a Pedro en Mateo 24, 19. Jesús le dijo, síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. ¿Estaba dispuesto? Entonces, esto puede aludir a eso, hermano, o puede aludir a otros discípulos, ¿verdad? Que habían consagrado totalmente su vida a Jesús, ¿verdad? Y que en ese momento no habían negado a Jesús, porque Pedro dijo, yo no te voy a negar. Es más, además que Jesús le dijo, tú me vas a negar. Se fue y lo negó. Y no lo negó una vez, sino lo negó 3 veces, ¿verdad? Entonces, Mateo 26, 33 dice, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y es tremendo, hermano. Entonces, hermano, ahí la palabra que el Señor le dice apacentar, está diciendo, hermano, es una noción de dedicación total a Jesús. Es una especie de ayudante del pastor supremo que es Jesús. Amén. Evoca, hermano, el cuidado del rebaño de Dios, de la grey de Dios, ¿verdad? Ese es justamente el trabajo al que Pedro estaba siendo llamados. Primera de Pedro capítulo 5, el verso 1 dice, yo que he sido testigo, Pedro diciendo, de los sufrimientos de Cristo y que he participado de la gloria que será revelada, como anciano que soy, les ruego a los ancianos que estén entre ustedes, cuiden de la grey de Dios, que está bajo su cuidado, pero háganlo de manera voluntaria y con el deseo de servir, y no por obligación ni por el mero afán del lucro. No traten a la grey como si ustedes fueran sus amos. Al contrario, sírvanle de ejemplo. Así, cuando se manifieste el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona incorruptible de gloria. También ustedes, los jóvenes, muestren respeto ante los ancianos, y todos ustedes practiquen el mutuo respeto. Revístanse de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, pero se muestra favorable a los humildes. Ahí vemos, hermano, el llamado que el Señor le estaba haciendo a Pedro. Le está diciendo, renuncia a todo, todas tus pretensiones, todos tus sueños, todo tu deseo, y vení a servir. ¿Está dispuesto, Pedro? Tú sabes que te quiero. Pedro, amén.
Entonces, ahí cuando dice la palabra apacentar es justamente alimentar. Alimentar, nutrir, ¿verdad? Sin interrupción a las ovejas. Nutrir sin interrupción. Entonces, esto también sirve, hermano, como para recordar cuál es la función primordial del mensajero de Jesucristo. Por eso no estamos acá nosotros para contar testimonio, ni de hablar de política, ni de la selección paraguaya. No, nosotros estamos acá para aprovechar todo el tiempo, para nutrir de la palabra, para apacentar y también enseñar la palabra de Dios. Y tenemos muchísimos ejemplos, como 2 Timoteo capítulo 4:2 dice que prediquen las palabras, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hechos 1:26, bueno, montón de pasajes que describe la obediencia que debe tener el ayudante del príncipe de los pastores. Amén. Vamos a 16, dice, volvió a decirle por segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le volvió a decir lo mismo: tú sabes que te quiero. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y la tercera vez le dijo: Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro, entristecido de que la tercera vez le dijera: ¿me quieres? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Amén. Ese es el fruto del amor al Señor, el apacentar las ovejas de Dios. Amén. Entonces ahí dice la palabra que Pedro se entristeció. ¿Por qué se entristeció? Porque el Señor le estaba redimiendo. Él 3 veces le había negado a Cristo y ahora el Señor 3 veces le estaba reconfirmando el amor que él tenía con él. Amén. Entonces le estaba diciendo constantemente en esa repetición, lo que Jesús intentaba mostrar era la importancia justamente del compromiso y el nivel de amor que Dios está exigiendo, y también el nivel de amor que nosotros humanamente que tenemos, ¿verdad? Pero digamos que Pedro tuvo un amor honesto, ¿verdad? Él tuvo un amor honesto. Y ahí se diferencia el trato que Jesús tuvo con Judas que la que tuvo con Pedro, porque el Señor conoce a los que son suyos. ¿Qué pasó con Judas? El Señor le dijo: ve y hazlo pronto, lo que tenga que hacer. Y a Pedro, ¿qué le dijo? He rogado por ti para que no te falte la fe. Vean el trato diferente que Jesús hace, ¿verdad? Entre Judas, que no era de él, y a Pedro, que sí era de él. Amén. Y así mismo él continúa intercediendo por nosotros, ¿verdad? En los cielos, para que no nos falte la fe. Amén. Entonces, hermano, Jesús conocía el corazón de Pedro. Conocía. Pero ¿por qué le hace esa pregunta? Es para que Pedro conozca su corazón. Amén. Por eso muchas veces el Señor nos manda en esa circunstancia. Las pruebas son no para que Dios conozca cómo nosotros vamos a reaccionar a las pruebas, sino para que nosotros veamos, para Él manifestarnos qué tenemos adentro. A veces pasamos el día a día y decimos: qué malo soy, qué perverso soy, porque Él nos está mostrando qué somos. Amén. ¿Qué es nuestro corazón? Qué malo que realmente soy, qué mucho que me falta, ¿verdad? Él va hablando esto, hermano, sabiendo que Él ya es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Juan capítulo 2, el verso 24 dice: pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos
y no tenía necesidad de que nadie le dijera nada acerca del hombre, pues él sabía lo que en el hombre había. O sea, habría una necesidad que Jesús le preguntaba a Pedro: Pedro, ¿tú me amas? No, hermano, él sabía perfectamente todo. Dice la palabra del Señor: de cierto te digo, cuando eras más joven, te vestías e ibas a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te vestirán otros y te llevarán a donde no quieras. Jesús continúa hablando con Pedro, ¿verdad? Y aquí le está dando la profecía del martirio que iba a sufrir Pedro. Le estaba profetizando Jesús: esto va a pasar contigo. Amén. Entonces, imagínense, le dice después: Pedro, tú me amas. Y después de eso le dice: mira, que te van a vestir, mira que te van a llevar donde quiera. Le estaba ya, y Pedro sabía perfectamente hasta qué punto iba a llegar la devoción de Pedro por Cristo, que iba a ser el martirio. Amén. Que iba a ser, hermano, la misma muerte. Entonces, hermano, eso también es para nosotros. Que si nosotros somos cristianos, que si somos seguidores de Cristo, debemos estar preparados para sufrir. Debemos estar preparados, amén, para morir. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, como decía Mateo 16:24, a sus discípulos Jesús le dijo: si alguno quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿verdad? Acá no es venir que Cristo te va a cumplir tu sueño, venir que Cristo te va a dar una casa. No. Totalmente el evangelio es totalmente diferente. Y Jesús le dijo: vas a sufrir el martirio. 30 años después de eso, Pedro es ejecutado en Roma en una cruz, boca para abajo, porque él dijo: no soy digno de morir como mi maestro. Él fue ejecutado al servicio del Señor, ¿verdad? Por causa de Cristo. Por causa de Cristo. Esto es impresionante. Segunda de Pedro 1:12. Pedro habla de lo que Jesús le dijo. Primera de Pedro 1:12. Por esta razón, siempre habré de recordarles estas cosas, aun cuando ya las sepan, estén firmemente afianzados en la verdad que han recibido mientras yo tenga vida. Es mi obligación animarlos y recordarle todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo había hecho saber. Amén. Ahí vemos, dice, animarles, ¿verdad? Y justamente apacienta mi oveja. Vos vas a fortalecerle a tu hermano. 30 años de ministerio otra vez tuvo Pedro después de esto, hasta su ejecución. Amén. Pero, hermanos, vemos que Pedro escribe en segunda de Pedro acerca de lo que le va a suceder, en donde él dice: hermano, tengo que abandonar este cuerpo, ¿verdad? Cristo ya me dijo que voy a morir. Imagínate que vos sepas que vas a ser sacrificado dentro de poco. Esto es tremendo, pero él lo vivía con gozo. Él experimentó, él estaba confiado en su fe, hermano, y él lo escribió ahí en segunda de Pedro con gloria y alabanza, glorificándole al Señor, porque justamente él sabía en quién ha creído. Amén. Así debemos andar nosotros, hermanos. Primera de Pedro capítulo 4, el verso 14, dice: bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa del nombre de Cristo. Sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. O sea, si te insultan o no te quieren, no es porque vos seas feo o porque sea hostil, sino porque el Espíritu Santo reposa sobre ti. Que ninguno de ustedes sufra por ser homicida, ladrón o malhechor, ni por meterse en asuntos ajenos. Amén. O por pecado, sino por justamente padecer por Cristo.
Así que, hermano, en el año 67, el apóstol Pedro, bajo el gobierno del emperador Nerón, él fue ejecutado. Asimismo, también bajo el gobierno del emperador Nerón, fue decapitado el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue decapitado, el apóstol Pedro fue crucificado. ¿Por qué fue diferente? Porque los romanos eran de más honor que sean decapitados. Todos los romanos, cuando eran condenados a muerte, lo decapitaban, que era una muerte digna, así lo consideraban. Ahora, los que no son judíos eran crucificados. Los que no son romanos eran crucificados o tirados a las bestias, tirados en los coliseos romanos, morían de la peor manera, pero los romanos eran ejecutados con una muerte rápida, una muerte, lo consideraban en esa época con honor. Amén. Y Pablo fue decapitado. Entonces, hermano, así Pedro fue crucificado boca para abajo, porque lo iban a crucificar y él dijo: yo no soy digno de morir como mi maestro. Y fue crucificado boca para abajo, según la historia, frente a su esposa. Su esposa estuvo presente en su ejecución. El 21:19 dice, porque hoy en día están diciendo de que Pedro fue el primer papa que no se casó y no saben qué van a hacer con la suegra de Pedro, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Bueno, Jesús 21:19 dice: Jesús dijo esto para dar a entender con qué muerte glorificaría a Dios, y dicho esto añadió: sígueme. Amén. Ya le dijo, esto ya está dicho, así que seguime, Pedro. Al volverse Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y que le había dicho: Señor, ¿quién es el que te entregaría? Cuando Pedro lo vio, le dijo a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, a ti que tú sígueme. Como Jesús le dijo a Pedro: así vas a morir, esto va a pasar, sígueme. Pedro quería saber, y este también, a ver si a este le toca también lo que a mí me va a tocar. Y Jesús le dijo: ¿a vos qué te importa? ¿A ti qué? ¿Verdad? Si yo decido que este viva 2000 años, ¿verdad? Va a vivir 2000 años hasta que yo venga. Entonces, hermanos, ahí claramente vimos, ¿verdad? La declaración hipotética de Jesús, ¿verdad? De que Juan viviría hasta su venida, ¿verdad? Hasta su segunda venida, en este caso, ¿verdad? El rapto de la iglesia. Eso no le importaba a Pedro. Amén. Entonces, no le concierne a Pedro saber eso. Cada discípulo tenía que vivir su propia vida. Cada persona tiene su propia vida. Cada persona debe vivirla tenemos un inicio, un final establecido por Dios. Amén. Entonces, si el Señor quiere que muramos hoy, morimos hoy. Si el Señor quiere que permanezcamos hasta su venida, ¿qué le importa al otro o a aquel que Él haga lo que Él quiera de lo que es de Él? Amén. El 23 dice: de allí surgió la idea entre los hermanos de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús le dijo que no moriría. Jesús no le dijo que no moriría. Solo dijo: si yo quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Verdad? Entonces, este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y que les ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. El discípulo era Juan, era un testigo personal de la veracidad de los hechos. Él estuvo presente en estos acontecimientos, por eso él usaba mucho la palabra sabemos, que ahí en ese momento era ese recurso
lingüístico que decir yo estoy acá presente, ¿verdad? Y sabemos, y vi, y todo así, ¿verdad? Como Juan 1:14, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Hijo de Dios. O sea, él era testigo ocular de todos los hechos. Tercera, Juan 1:12 dice, todos dan buen testimonio, e incluso la verdad misma, también nosotros damos ese testimonio y ustedes saben que nuestro testimonio es verdadero. O sea, él estaba hablando a contemporáneos de ellos, que vivieron en la época de Juan. Ustedes saben perfectamente que lo que nosotros estamos hablando es veraz. Amén. Claramente. Y también se puede incluir, hermanos, el testimonio de los discípulos que estaban ahí. El último pasaje de Juan, y cerramos. Jesús también hizo muchas otras cosas, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían escrito. Amén. Amén. Hermanos, vamos a ponernos de pie. Hoy cerramos nuestro libro de Juan. Espero que haya sido un viaje maravilloso en donde Juan termina diciendo, hay muchas otras cosas más. Pero lo que él ha relatado, creo yo, es suficiente. Suficiente, hermano, para que cualquier persona que ha sido llamado antes de la fundación del mundo pueda crecer en su fe. Pueda creer, hermano, por medio de la palabra. Primeramente, de que Jesús es el Mesías. De que Jesús es el Hijo del Dios viviente. Juan capítulo 14, verso 26. Pero el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, los consolará y les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber las cosas que han de venir. Esto es maravilloso, hermano, este testimonio del apóstol que nos ha dejado y que yo he aprendido muchísimo. Yo he aprendido muchísimo con este libro, hermanos. Y atesoro tantas cosas que hemos aprendido en clase, que hemos aprendido en los estudios bíblicos, que nos hacen crecer y aumentar nuestra fe. Amén. Así que vamos a darles gracias al Señor. Agradecido también a los hermanos y amigos que nos ven a través de las redes sociales. Suscríbanse a la página. Están compartiendo, están viendo. Y eso es meritorio también para que sus parientes, sus amigos puedan conocer lo que estamos brindando aquí en la congregación. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. Padre, porque afianza nuestra fe. Hemos estudiado, masticado este libro, Señor, versículo por versículo, palabra por palabra. Escudriñado esta escritura, apoyado, Señor, con otros libros de tu libro antiguo, Padre, que es la Biblia. Te pedimos, Señor, que esto no sea una lectura más, o que digamos, he estudiado el libro de Juan, sino que esto sea, Padre, una vivencia práctica. Que nosotros, Señor, podamos, que esto sirva de fruto, Padre, para que nosotros podamos vivir la palabra y también darla, Señor. Que nuestra vida sea fundamentada, Señor, conforme a la Escritura, que es útil para todo. Te damos gracias. Acompáñanos, Señor, en nuestro próximo viaje, Padre, en nuestro próximo libro. Guíanos, Señor, qué libro, Padre, estudiar para que nosotros sigamos siendo fundamentados en tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén, amén. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo.